Guayaquil calificada como una de las 24 ciudades más violentas en el mundo. El gobernador del Guayas dijo que la ciudad saldrá de ese ranking negativo. Aquí está una nota elaborada por Yadira Martínez. Un listado elaborado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de México indicó que Guayaquil ocupa el puesto 24 de ciudades violentas del 2022, por debajo de las ciudades como Detroit en Estados Unidos, Feria de Santana en Brasil y Puerto Príncipe en Haití. De acuerdo a esta información, la Perla del Pacífico en el 2021 se encontraba en el puesto 50 de este ranking, es decir, en un año calendario, Guayaquil subió 26 escalones en peligrosidad. La urbe porteña cerró el año pasado con 1.537 asesinatos, con una tasa de homicidios de 48 por cada 100.000 habitantes. Un tema con el que están trabajando, dijo este miércoles el gobernador del Guayas, Francesco Tabacci. Sí, estamos en un ranking negativo, no deberíamos de estar ahí, pero vamos a trabajar en eso, vamos a trabajar en que nuestra policía tenga más elementos, que estén preparados, que estén con su armamento, que estén con sus chalecos, que lleguen los vehículos que le hacen falta a la Policía Nacional. Los primeros 7 puestos del ranking lo lideran las ciudades de México. En el primer puesto se encuentra Colima, seguido por Zamora y Ciudad Obregón. En el listado presentado por la organización mexicana, Guayaquil en el año 2021 se posicionó en el puesto 50 del listado, siendo la aparición de la ciudad con una tasa del 30.01 de homicidios por cada 100.000 habitantes. Hasta febrero del 2022, Ecuador comenzó el año con un récord de 329 asesinatos, pues Guayaquil concentró un tercio de esas muertes. Informó Yadira Martínez para Noti Hoy. Cuando los hechos y personajes requieren respuesta, en Noti Hoy presenta Reacción Inmediata. Estamos en vivo a nivel nacional, son las 7 de la mañana con 32 minutos. Cada vez se pone más pesado el tránsito vehicular en la ciudad de Quito. Hay presencia de neblina, tome las precauciones del caso. Hay automotores, lo podemos advertir desde el 9º piso donde funciona la señal del servicio informativo Noti Hoy. Podemos mirar que los vehículos traen sus luces encendidas a propósito de esta niebla que al momento está cubriendo partes altas de la capital de la República. A propósito del tema, estamos ya en contacto con nuestra siguiente invitada, la doctora María Fernanda Novoa, experta en temas de seguridad. No cabe preguntarle por qué pasó del puesto 50 al 24 la ciudad de Guayaquil como una de las ciudades más violentas del mundo, pero es necesario entender el fenómeno. Doctora, muchas gracias por atender esta invitación. Bienvenida, buenos días. Su primer comentario, su primera impresión sobre este ranking negativo para la ciudad de Guayaquil. Bienvenida, muy buenos días. Muy buenos días, Wilson. Muchas gracias por la invitación y a toda la audiencia. Sí, efectivamente es como un poco muy espeluznante, se diría, que la ciudad esté ubicada en este ranking, pero no hay que asustarse mucho si uno piensa que todo lo que son índices y todo lo que son índices que son basados para calificar las ciudades a nivel mundial, en las escalas mundiales, tanto los índices globales como los regionales y como los locales puntuales, se basan en la tasa de homicidios. Podríamos decir que esta es una forma de medir la violencia que ha tomado cada una de las ciudades o cada una de las regiones, pero lamentablemente los índices solamente nos dan un pedazo de la medición de todo lo que está ocurriendo en las ciudades. Es decir, si yo digo que Guayaquil está en el índice 50 a nivel mundial y América Latina y específicamente en América del Sur también tenemos una altísima tasa de violencia y de criminalidad organizada en la mayoría de las ciudades, específicamente en México, en Brasil, en Colombia y ahora en Ecuador, debemos decir que esta tasa de homicidio se hace en base, la medición de los índices en base a denuncias, pero sabemos que en Ecuador, de los trabajos que se han hecho a nivel de academia y a nivel de investigadores, un 50% de quienes deberían denunciar actos de violencia, actos de criminalidad, no lo hacen. Entonces, vamos a decir que este índice nos
da una visión más o menos desfigurada de lo que realmente ocurre, porque hay otras variables que deben ser tomadas en cuenta. Una, que la gente no denuncia. Dos, que no se trabaja de una manera centralizada, de una manera oportuna y de una manera sistemática, todo lo que es la información, digamos, que se obtiene de los diferentes puntos de la criminalidad. Y la tercera, cuando se habla de Guayaquil, se hablaría como que Guayaquil se comporta de una manera homogénea, cuando Guayaquil en su centro tiene un comportamiento de criminalidad organizada y de violencia, pero las zonas periféricas de Guayaquil, como hemos visto, la zona de San Borondón, la zona de Durán, los cantones aledaños y además los barrios periféricos tienen un comportamiento que no es homogéneo y por tanto no podemos solamente confiarnos en un índice que es obtenido de la estadística y de las orientaciones de Naciones Unidas, considerado como el índice básico para medir la violencia de las ciudades, que es los homicidios por cada 100.000 habitantes. Pero también hay que medir no solamente los homicidios para esos 100.000 habitantes, sino también por hacer una relación con la cantidad de habitantes de una zona específica. Entonces, yo diría que en este punto, si bien es cierto, esta cifra llama alarma por la evolución de la criminalidad organizada, el índice no es un dato totalmente integral, puede ser errático y puede también llevarnos a cometer algunos errores, doctora, en cuanto a la planeación estratégica o la planeación de operaciones para la contención de la criminalidad organizada o la anticipación continua. En medio de una escalada de violencia, Guayaquil registró en el 2022 1.537 asesinatos. Con ello, la tasa de homicidios fue del 48 por cada 100.000 habitantes. Esta es quizás la estadística que le ubica o que provoca que suba en el ranking de ciudades más violentas. Por otro lado, sí, la ciudad mexicana de Colima ha sido la ciudad más violenta calificada por este ranking en el mundo. Su tasa de 181,94 homicidios por cada 100.000 habitantes. Hablamos de una diferencia bastante grande, 48 por cada 100.000 habitantes Guayaquil, y Colima 181,94, casi 182 homicidios por cada 100.000 habitantes. Es una diferencia bastante grande, digámoslo así, ¿no? Sí, yo lo que le diría también, ahí hay que tomar esto con mucho cuidado, en la medida en que si nosotros hacemos una revisión de los índices últimos de Insight Crime Infobae del 2022, la tasa de homicidios en América Latina en forma general se juega entre tres países importantes. Colombia, en general digo, ¿no? Colombia con el 26.1, Ecuador con el 25.9 y México con 25.2. Esto me llama la atención a mí más, en la medida en que no solamente es la ciudad de Guayaquil, sino que es integralmente lo que es el país. Imagínense, si estamos más altos que México. México está bordeando el 25.2 y nosotros estamos bordeando el 25.9. Conociendo que el cartel de Sinaloa en México, que es el más fuerte desde el tráfico de cocaína, que son los actores criminales que están más vinculados, digamos, del mercado criminal, más vinculados a la violencia de nuestras ciudades, diríamos que 100 años de cartel de Sinaloa en México da una tasa de 25.2 y en Ecuador no tenemos 100 años de carteles de Sinaloa ni de tráfico, de mercados ilegales, digamos, de actores y mercados ilegales de tráfico específicamente de la cocaína, y ya tenemos el 25.9. Esto es mucho más preocupante que solamente Guayaquil sea la ciudad, esté considerada una de las ciudades más violentas. También diría que en el... Obviamente Guayaquil aporta con quizá el mayor porcentaje para este ranking a nivel de país, doctora. Por supuesto, yo diría que no solamente es Guayaquil, como le digo, y sabiendo que este ranking no me da todas las medidas que debería darme. Es decir, que es una información que todavía es parcial,
no se habla, por ejemplo, de la percepción ciudadana y por qué la gente no denuncia, por ejemplo, ¿no? O sea, este problema a mí sí me parece importante. Mucha gente no denuncia porque no cree en el sistema judicial, otros no denuncian porque parte de la policía, especialmente corrupta, pueden ser a la vez informantes de los propios grupos criminales, y por eso saben que como no va a pasar nada, no denuncian. Entonces fíjate que el ranking no es exacto, no es exacto. Entonces yo sí diría que si bien es cierto esto nos aporta una lectura, también habría que hablar por qué no se ha hecho en el país prácticamente durante 3 años una encuesta de victimización. Sí, la encuesta de victimización te permite medir cuántas personas han sido víctimas de las diferentes lógicas de la criminalidad. En este preciso caso, la criminalidad, se sabe que el nodo básico de articulación de la criminalidad está dada por el mercado criminal del tráfico de la cocaína. Específicamente tenemos otros 10 mercados criminales, como el tráfico de armas, el tráfico de personas, de fauna, el tráfico de drogas sintéticas, pero en el caso nuestro, de nuestro país, el que lleva la batuta es el tráfico de la cocaína y los actores que están vinculados a eso. Por eso la confrontación dentro del territorio de Guayaquil de los dos grupos que representan, los unos al cartel de Sinaloa y los otros al cartel de Jalisco Nueva Generación, cuando los dos carteles en sus comportamientos locales están peleándose y disputándose zonas y corredores de poder, específicamente sabiendo que Guayaquil es una zona costera y por tanto es mucho más fácil sacar la droga hacia el área del Pacífico por aquellas ciudades costeras. Si uno revisa el índice global, se dará cuenta que a nivel de América Latina, la mayor parte de ciudades que tienen estos índices de criminalidad altos para el tráfico de drogas está en las zonas de la costa, o sea, en las zonas costeras o de islas, donde es más fácil hacer el transbordo de la droga a los diferentes puertos en el mundo entero. Es también necesario entender, este ranking es elaborado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de México. Y si hablamos de el cartel de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación en presencia en territorio ecuatoriano, estamos hablando de que las bandas estas de crimen organizado de México vieron una oportunidad en Ecuador para poder instalarse y para poder realizar sus operaciones. ¿Por qué razón el territorio ecuatoriano es proclive y es atractivo para este tipo de actividades, doctora, bajo su visión? Ya, o sea, básicamente se entiende que el triángulo de la inseguridad está formado por impunidad, corrupción e inseguridad. Primero esto clarito, es decir, ¿para qué? Y la falta de resiliencia y el déficit de gobernabilidad democrática de un Estado. Es decir, un Estado que no es resiliente a la capacidad de penetración de la criminalidad organizada, o sea, un Estado que entre comillas, en teoría debería ser resiliente a las prácticas ilegales de la criminalidad y de la impunidad y de la corrupción, no lo es. Entonces es un caldo de cultivo abierto para que las bandas criminales, la criminalidad organizada, que no son solamente carteles, son mafias, como hemos visto, son pandillas, son grupos mafiosos, se instalen dentro de nuestro país. El tema del dólar obviamente ayuda, porque todas las transacciones, si se hacen a dólares, obviamente van a dar ganancias y frutos para que las cuestiones de los mercados de la droga tengan mejores réditos. Y la tercera cosa, como le digo, es también la posibilidad de permear. Ya hemos visto como de manera palpable a la función judicial, los jueces, ¿no? Y también la capacidad de permear los propios aparatos de fuerza, tanto policía como fuerzas armadas, que dejándose cooptar en determinados momentos, se vuelven alfiles dóciles para poder ser parte de toda esta estructura que, ojo, no es una estructura solamente local, sino que se funciona a nivel regional y también a nivel global. Doctora, estamos dialogando con la doctora María Fernanda Novoa, experta en temas de seguridad. De la cifra que mencionaba yo,
de asesinatos en el 2022, hay que desagregar, digámoslo de alguna manera, que no todos obedecen a la operación de estos carteles del narcotráfico y a bandas organizadas, sino también hay algunos hechos que se suman de violencia doméstica y de algunos otros hechos puntuales que en la estadística se ve de manera generalizada, doctora, pero hay que hacer esas desagregaciones para entender el fenómeno. Este es uno de los problemas justamente que yo le decía, que se toma de manera homogénea, en definitiva de manera gruesa, esta tasa. Pero, por ejemplo, hay puntos que son los llamados puntos calientes en determinadas ciudades y sus puntos satélites, que son los lugares donde más se hacen estas actividades, que no funcionan de igual manera. Tampoco hay tipos penales específicos que están desagregados, como usted dice bien, que no solamente responden a la criminalidad organizada o al efecto de la violencia, digamos, de pandillas o de mafias, sino también responden a la violencia intrafamiliar, responden también a la delincuencia común, ojo, y entonces, en este caso, si hace falta ese detalle, esa desagregación del grueso para poder tener, digamos, una visión clara de cuáles son las rutas estratégicas y la mirada que se debe hacer para no solamente contener coyunturalmente, sino para lograr anticipación estratégica. Le he escuchado a varias autoridades en Guayas decir que eso hay que bajar, pero no solamente hay que decir, sino que hay que entender específicamente cómo se comporta el problema, cuáles son las variables críticas, cuáles son las tendencias y hacia dónde vamos. Lamentablemente en nuestro país adolecemos de un síndrome de inmunodeficiencia estratégica. Todo queremos hacer como bomberos, apagar incendios, y no tenemos esta visión anticipativa de alerta temprana que me permita a mí ya ir sabiendo no solamente los puntos de estos calientes que le digo, sino también saber cómo van cambiando o cómo se van motorizando de mejor manera o acoplando la criminalidad, el espacio territorial y lo que yo he sostenido en varias entrevistas, y que ayer escuchaba alguna entrevista que había dado el señor ex ministro Carrillo, que decía que Guayaquil, que la zona de Guayas, la zona 8, ya prácticamente es una zona donde está controlada por la criminalidad organizada. Esto yo lo he dicho hace más de 1 año y medio, indicando que hay una gobernanza criminal y se intenta una soberanía criminal, o sea, un control del territorio por parte de la criminalidad, que si no se toman las acciones que ya debieron haberse tomado, y para eso sirve la inteligencia de Estado, para eso sirve la inteligencia estratégica, para eso sirve también la academia, que debería orientar de alguna manera con estudios qué es lo que se debe hacer. Pero yo no escucho, realmente es una pena, a las personas de la academia pronunciarse de diferentes universidades que tienen carreras de defensa, de seguridad, la propia ESPE, el propio IAEN, la propia universidades que tienen sus carreras de seguridad, que hayan hecho algún enunciado o algún estudio que permita al conductor del Estado tomar las mejores decisiones. Doctora, ahora que están a punto de asumir nuevas autoridades locales en Guayaquil, en Guayas, en algunas otras jurisdicciones en donde se registran estos hechos de violencia. No le escucho bien. No sé si me está escuchando ahí. ¿Me está escuchando? Estamos dialogando con la doctora María Fernanda. Sí, ahorita sí, parece que hubo una interferencia en la conexión. Vamos a intentar superarla. Le decía yo que si es que las autoridades que están a punto de asumir responsabilidades, que fueron elegidas el 5 de febrero pasado, ¿qué es lo que deben hacer para enfrentar esta problemática? Porque en determinado momento autoridades locales decían, ese no es asunto mío, esa es una responsabilidad del gobierno central, y de cierta manera se lavaron las manos, digámoslo así, o la contribución era limitada, cuando los estamentos del Estado ecuatoriano deben coordinar acciones, tanto a los niveles de gobierno central cuanto de gobiernos locales, para enfrentar un problema
que no es de uno, que es de todos. Sí, tiene usted una razón grande en lo que me acaba de decir. A mí me parece que precisamente el país nos surge porque cada uno quiere remar el bote para su lado. Es decir, no hay una visión de conjunto, no hay esta visión de articulación. Debería trabajarse de manera interagencial entre los diversos niveles de gobierno, pero no solamente los diversos niveles de gobierno, sino también los medios de comunicación con la academia, con los conductores del Estado, con los aparatos de fuerza y con, obviamente, las orientaciones que en el ideal el señor presidente de la República debería tener de gente que le rodee y que conozca de los temas. Perdóneme, en este caso, la improvisación es imposible y sobre todo en situaciones tan críticas como las que estamos pasando. Yo creo que esto decir no es mi culpa, sino es tu culpa, por eso es que el país está donde está. Es decir, si todos tuviéramos una conciencia moral y una construcción ética de la identidad de personas y de seres humanos ciudadanos como una responsabilidad ética de país, yo creo que hubiéramos logrado ya zanjar algunas cosas. Pero lamentablemente, al parecer, cada uno jala a su molino y esto precisamente aprovecha la criminalidad organizada en la medida en que mientras menos constituido, construido y tejido esté el tejido social, esté articulado el tejido social, es un espacio de oportunidad para la criminalidad organizada. Doctora, muchas gracias por darnos un acercamiento a esta problemática que, dicho sea, en torno a las cifras otorgadas por este ranking que ha preocupado a muchos, este ranking elaborado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de México, ha generado escozor en algunos actores sociales y obviamente en políticos. Muy amable a la doctora María Fernanda Noboa por darnos una visión técnica de esta problemática que nos ocupa y que nos preocupa a los ecuatorianos. María Fernanda Noboa, experta en temas de seguridad, en diálogo con Noti Hoy. Vamos nosotros a una breve pausa para continuar con nuestra tarea informativa.